Imagina, por un momento, amanecer en un bosque milenario, donde las ramas de los robles se entrelazan con tanta fuerza que la luz del sol cae al suelo en raras monedas de oro. ¿Puedes oírlo? El susurro de las hojas, que suena como el susurro de palabras olvidadas, como el eco de oraciones dichas hace milenios. Y en este silencio, empapado del olor del musgo y del rocío de la mañana, vive la memoria de los que sabían leer el lenguaje del viento y entender el habla de las piedras. Saludos a mis queridos oyentes. Por favor, escriban en los comentarios de qué ciudad son y qué hora es, porque el tiempo, como aprenderemos hoy, fluye de manera diferente para los distintos pueblos. Esta noche viajaremos hasta los celtas, no los guerreros caricaturizados con cascos cornudos que nos presenta la cultura de masas moderna, sino los portadores de una de las tradiciones espirituales más misteriosas y profundas que ha conocido Europa. Caminaremos a través de la bruma de los siglos para escuchar las voces de los druidas, sentir el aliento de sus dioses y comprender por qué su mundo nos sigue atrayendo hoy en día. Cierra los ojos e imagina que en algún lugar entre los siglos 3 y 1, en lo que ahora llamamos Irlanda, Escocia, Gales, Bretaña, existe una civilización diferente a cualquier otra. Aquí no hay columnas de mármol, ni templos de piedra, ni leyes escritas talladas en piedra. Aquí los santuarios son arboledas sagradas, donde viejos robles recuerdan los nombres de los dioses, y el conocimiento se transmite de boca en boca como un río que fluye de la fuente al mar. El aire allí huele de un modo especial, una mezcla de humo de turba de los fogones, el dulce aroma de la hierba de los prados, el picante olor del enebro y ese esquivo olor que el hombre moderno ya no puede distinguir, el olor de un lugar donde los dioses aún caminan entre los hombres. Si inhala más profundamente, olerá algo más, el agrio amargor del brezo silvestre, la frescura salada del viento marino que llega aún más al interior, el sutil y casi imperceptible aroma del incienso de los fuegos de sacrificio donde los druidas realizan sus misteriosos ritos. Pero no creas que este mundo era primitivo. No, era una civilización tan compleja y refinada como cualquier otra, solo que organizada según leyes diferentes. Imagina una sociedad en la que la sabiduría se valora más que el oro, en la que un poeta
puede derrocar a un rey con una palabra. Y un sacerdote conoce no solo los nombres de todas las estrellas del cielo, sino también las razones por las que se mueven de esta manera y no de aquella. En este mundo no existe una frontera clara entre lo visible y lo invisible, entre nuestra tierra y lo que está más allá de nuestra percepción normal. Aquí, cada colina puede ser una entrada a otro mundo, cada lago una ventana al reino de los dioses, y cada puesta de sol un recordatorio de que el tiempo no fluye en línea recta, sino en círculo, volviendo a sus orígenes. La tradición celta no es una religión en el sentido en que estamos acostumbrados a entender la palabra. Es más que eso, una forma de ver el mundo, una forma de vivir en él, una forma de entender el lugar de cada uno en el gran tejido de la existencia. Para los celtas no había separación entre lo sagrado y lo profano. Todo estaba impregnado de la presencia divina. Todo formaba parte del todo. Sus sacerdotes, los druidas, no eran meros servidores del culto. Eran custodios de toda la cultura, bibliotecas vivientes que contenían toda la sabiduría del pueblo. Un joven tardaba 20 años en convertirse en druida, y durante todo ese tiempo no aprendía de los libros, pues los celtas no tenían libros, sino absorbiendo el conocimiento como un árbol absorbe la humedad de la tierra. Lenta, concienzudamente, para siempre. Imagina esta imagen. En las profundidades de un bosque sagrado de robles, donde el aire tiembla con una presencia invisible, se sienta un druida de barba gris. Frente a él hay un círculo de jóvenes cuyos ojos arden de sed de conocimiento. El silencio aquí es especial, no vacío, sino completo, lleno de expectación, lleno de misterio. Y entonces el anciano comienza a hablar. Su voz fluye lenta, mesurada, como fluye la miel en un día frío. No solo cuenta historias, sino que transmite la esencia misma del universo, envuelta en imágenes y símbolos que las mentes jóvenes pasarán años desentrañando. Los dioses cobran vida en sus palabras. Luke el Manco, maestro de todos los oficios y artes, cuya luz es más brillante que el sol. Dagda el Bueno, cuyo caldero nunca está vacío y cuyo bastón mata a 9 de un solo golpe y revive con un solo toque. La bella Brigita, patrona de herreros y poetas, en cuyas manos nacen tanto el fuego del metal como el fuego de la inspiración. No se trata de cuentos de entretenimiento,
sino de verdades sagradas que la mente humana puede asimilar y memorizar. Pero, ¿cuáles eran esas verdades? ¿De qué hablaban los druidas en sus enseñanzas más íntimas? En primer lugar, la unidad de todas las cosas. Para los celtas, el mundo no era un conjunto de objetos y fenómenos separados, sino un organismo vivo, donde todo está conectado con todo. Un árbol no solo crece, sino que respira junto con la tierra y el cielo. Un río no solo fluye, sino que canta una canción que pueden entender quienes saben escuchar. El hombre no solo vive, sino que participa en la gran danza de la existencia, donde cada movimiento tiene un significado. Esta filosofía impregnaba toda la sociedad celta. Sus reyes no eran déspotas, sino vínculos sagrados entre el mundo de los hombres y el de los dioses. Sus guerreros luchaban no solo con la espada y la lanza, sino también con el poder de la palabra, pues sabían que el conjuro adecuado era más poderoso que cualquier arma. Sus artesanos no se limitaban a fabricar objetos, ponían una partícula de poder divino en cada pieza, convirtiendo una espada ordinaria en una hoja legendaria y un simple broche en un talismán. Y en el centro de todo este mundo se encontraban los druidas. La palabra significa los más sabios, y es difícil imaginar un pueblo más sabio. Sabían astronomía y podían predecir eclipses, sabían matemáticas y podían calcular la superficie de un campo o el volumen de un granero. Sabían medicina y podían curar enfermedades que dejaban perplejos a los médicos de otras naciones. Pero lo más importante es que conocían lo que hoy llamaríamos la psicología del alma humana. El druida comprendía que el hombre es un ser complejo, con múltiples capas. Tiene un cuerpo que necesita alimento y calor, un alma que anhela la belleza y la justicia, y un espíritu que se esfuerza por conocer las verdades superiores. Y todas estas partes deben estar en armonía. De lo contrario, el hombre se vuelve infeliz, enfermo, peligroso para sí mismo y para los demás. Por eso los druidas no se limitaban a funciones religiosas. Eran jueces, pues sabían que la justicia no era una invención humana, sino un reflejo del orden cósmico. Eran maestros, pues comprendían que la ignorancia era la fuente de todas las desgracias. Eran sanadores, pues veían la relación entre el estado espiritual del hombre y su salud física. Eran consejeros de reyes, pues sabían que el poder sin sabiduría
es el camino hacia el desastre. Pero quizá lo más sorprendente de la tradición celta sea su relación con el tiempo. Para nosotros, el tiempo es una línea recta, una flecha que vuela del pasado al futuro. Para los celtas, el tiempo era un círculo, una rueda que gira y lo devuelve todo a sus orígenes, pero a un nuevo nivel. Por eso, su calendario no se basaba en el año solar, como el de los romanos, sino en un complejo sistema de ciclos lunares y solares, que tenía en cuenta no solo el movimiento de las luminarias, sino también los ritmos de la naturaleza y las necesidades espirituales del hombre. 4 grandes festivales dividían el año celta. Samhain, a principios de noviembre, cuando los mundos convergían y los espíritus de los antepasados regresaban a los vivos. Imbolc, a principios de febrero, cuando la tierra empezaba a despertar de su sueño invernal. Beltane, a principios de mayo, cuando la vida triunfaba sobre la muerte. Y Lugnasad, a principios de agosto, cuando se recogían los primeros frutos y se agradecía a los dioses su generosidad. Cada una de estas fiestas no era solo un pasatiempo divertido, sino un acto sagrado que mantenía el equilibrio entre el mundo humano y el de los dioses. En Samhain se encendían hogueras para iluminar el camino a los espíritus de los antepasados, y se contaban historias sobre héroes del pasado para que sus hazañas no cayeran en el olvido. En Imbolc se limpiaban las casas y los graneros. Se bendecían las semillas para la siembra y se rezaba a Brigita por la fertilidad y la inspiración creativa. En Beltane conducían al ganado a través del humo de los fuegos sagrados para protegerlo de las enfermedades y bailaban hasta el amanecer, celebrando la victoria de la luz sobre la oscuridad. En Lugnasad se organizaban juegos y competiciones en honor de Lugh, en los que se demostraban las mejores cualidades humanas: fuerza, agilidad, sabiduría y elocuencia. Pero no solo en los días festivos sentían los celtas la presencia de los dioses. Sus deidades no moraban en algún lugar del inaccesible Olimpo. Estaban allí, aquí y ahora. Lugh podía encontrarse con un viajero en el camino bajo la apariencia de un juglar errante. Dagda podía acudir al hogar bajo la forma de un anciano bonachón pidiendo la cena. Briquita podía aparecerse en sueños a un herrero, mostrándole el secreto de una nueva aleación. Esta cercanía de lo divino y lo humano se reflejaba también en la mitología celta. Sus dioses no eran principios abstractos
sino individuos vivos con su propio carácter, pasiones y debilidades. Podían amar y odiar, alegrarse y afligirse, cometer errores y aprender de ellos. Y al mismo tiempo, seguían siendo dioses, seres dotados de poder sobre las fuerzas de la naturaleza y de la capacidad de influir en el destino de las personas. La figura central del panteón celta era Lugh, el dios de muchas artes, la encarnación de la perfección en todas las esferas de actividad. Era un guerrero, pero no solo fuerte y ágil, sino conocedor de todos los secretos de las artes marciales. Era poeta, pero no solo un poeta que escribía bellos poemas, sino que podía cambiar el curso de los acontecimientos con una sola palabra. Era un artesano, pero no solo un hábil artesano, sino un creador de cosas dotadas de poder mágico. Los celtas veían en Lugh el ideal al que todo hombre debía aspirar, no una estrecha especialización, sino el desarrollo armonioso de todas las capacidades. Pero Lugh no estaba solo en su majestad divina. Junto a él, como poderosos robles en una arboleda sagrada, se alzaban los otros grandes dioses del panteón celta, cada uno de los cuales encarnaba un determinado aspecto del universo, un determinado poder sin el cual el mundo no podría existir. Imagina a Dagda, el buen dios, cuyo nombre se susurra con reverencia y calidez. Si Lugh es la llama brillante de la perfección, Dagda es el cálido rescoldo del hogar que nunca se apaga. Es la encarnación de la abundancia y la protección, un padre alimentador cuyos tesoros son inagotables. Su caldero nunca está vacío. No importa cuánta gente acuda a él en busca de comida, todos se marchan satisfechos. Su bastón tiene una dualidad asombrosa. Un extremo puede matar a 9 personas de un solo golpe, y el otro resucitar a los muertos con un solo toque. Esta es la esencia de la concepción celta del poder divino. Trae tanto la muerte como la vida, la destrucción y la creación. Brigita, por su parte, es la diosa en la que se funden los 3 fuegos sagrados. El primero arde en la fragua donde nacen las espadas de los héroes y las joyas de las reinas. El segundo arde en el corazón del poeta cuando la inspiración desciende sobre él y las palabras se convierten en magia. La tercera arde en el hogar del sanador, donde las hierbas se convierten en medicina y el tacto en curación. Brigita es el aspecto femenino de la sabiduría, el poder que transforma
la materia bruta en una obra de arte, las palabras ordinarias en un encantamiento, las simples plantas en una poción. Siente por un momento la presencia de Nuadu, la mano de plata, rey de los dioses, cuyo poder no se basa en la fuerza, sino en la justicia. Su mano de plata, creada por hábiles artesanos para sustituir a la que perdió en la batalla, simboliza la idea del gobernante perfecto, aquel que está dispuesto a sacrificar una parte de sí mismo por su pueblo, pero sigue siendo capaz de empuñar la espada de la justicia. La plata de esta mano es fría e incorruptible. Como fría e incorruptible debe ser la verdadera justicia. Y Ogma es el dios de la elocuencia y la fuerza, encarnando la idea, sorprendente para nuestro tiempo, de que la palabra y la espada son facetas diferentes de un mismo poder. Sus músculos son tan fuertes como las rocas de una montaña, pero sus palabras lo son aún más, capaces de atar a un enemigo con cadenas invisibles, o por el contrario, liberar a un amigo de cualquier atadura. En la imagen de Ogma, los celtas veían la unidad del poder físico y espiritual, comprendiendo que un verdadero guerrero lucha no solo con su cuerpo, sino también con su mente. Estos dioses no eran deidades dispares, cada una por su lado. No, formaban un sistema coherente, reflejo de la propia estructura de la sociedad celta. Al igual que la sociedad se dividía en 3 estamentos: sacerdotes, guerreros y agricultores artesanos. El mundo divino se organizaba según este principio. Dagda encarnaba la función sacerdotal: sabiduría, conocimiento, conexión con lo divino. Nuadu y Ogma representaban la función guerrera: defensa, justicia, fuerza noble. Y la tercera función, fecundidad, artesanía, bienestar material, se encarnaba en las imágenes de Goibniu el herrero, Luhta el carpintero, Credne el fundidor. Pero por encima de todas estas funciones, uniéndolas en sí mismo, estaba Lug, el que trascendía todas las clases y estamentos, el que podía ser sacerdote, guerrero y artesano al mismo tiempo, sin pertenecer enteramente a ninguno de estos estados. En él veían los celtas el ideal de la totalidad, esa plenitud original que existía antes de la división del mundo en esferas separadas. Esta estructura divina no era un esquema abstracto. Vivía, respiraba e influía en todos los aspectos de la vida celta.
Cuando un joven decidía hacerse druida, se ponía bajo el patrocinio de Dagda. Cuando un guerrero empuñaba una espada, invocaba el poder de Nuadu. Cuando el herrero encendía el cuerno, invocaba la bendición de Goibniu. Y todos juntos se dirigían a Lugh, rogándole por esa perfección que transforma la simple artesanía en arte y el arte en magia. Pero, ¿cómo se convertía uno en druida? Esos guardianes de la sabiduría divina. El camino era largo y difícil. Requería una dedicación completa y una voluntad de hierro. Imaginemos a un niño de 12 o 13 años al que sus padres llevan a una arboleda sagrada donde se encuentra un maestro canoso. El niño aún no se da cuenta de lo que se atreve a hacer. Solo ve árboles altos, solo oye el susurro de las hojas y el canto lejano de los pájaros. Pero el druida le mira con una mirada especial que parece penetrar directamente en su alma y le dice: ¿Quieres conocer los secretos del mundo? ¿Estás dispuesto a dar 20 años de tu vida para convertirte en un recipiente digno de este conocimiento? Y empieza la enseñanza. Los primeros años son los más difíciles. El alumno debe aprender a callar, no solo a no hablar sin permiso, sino a callar, a escuchar el mundo con todas las fibras de su alma, a absorber sonido, olores, sensaciones, sin tratar inmediatamente de categorizarlos y explicarlos. Aprende a distinguir las voces de los árboles. El roble habla distinto del fresno y el abedul habla distinto del pino. Aprende a leer las señales en el vuelo de los pájaros, en la forma de las nubes, en los dibujos que el viento deja en el agua. Entonces comienza el estudio de los textos sagrados. Pero como los celtas no tienen lengua escrita, estos textos son orales, textos vivos, transmitidos de maestro a alumno como una preciosa herencia. Cientos, miles de versos deben aprenderse de memoria, y no solo memorizarlos mecánicamente, sino comprender su significado interno, sentir cada palabra, cada entonación. Son poemas sobre el origen del mundo, sobre las hazañas de los dioses, sobre las hazañas de los héroes, sobre las leyes de la sociedad humana, sobre las propiedades de las plantas y las piedras, sobre el movimiento de las luces celestiales. Pero el conocimiento de la poesía es solo el principio. Un druida debe aprender a ver las conexiones entre los distintos campos del saber, a comprender cómo la astronomía se relaciona con la medicina, cómo la mitología
explica las leyes de la naturaleza, cómo la poesía puede convertirse en un hechizo. Estudia el arte de la adivinación, no la clarividencia mística, sino la sutil capacidad de leer signos, analizar patrones y prever las consecuencias de ciertos acontecimientos. Una parte especialmente importante de la formación es el estudio de las leyes. Un druida debe conocer todas las leyes de su pueblo, ser capaz de resolver disputas e imponer castigos justos. Pero la ley celta no es solo un conjunto de normas, sino un reflejo del orden cósmico en las relaciones humanas. Cada ley tiene su justificación en el mito. Cada castigo su significado simbólico. La medicina es otra área del conocimiento druídico. Pero no se trata solo de la capacidad de curar con hierbas y raíces, aunque también se presta mucha atención a eso. Es la comprensión de la conexión entre el estado mental de una persona y su salud física. El conocimiento de cómo una palabra puede curar y puede paralizar. La capacidad de ver la enfermedad no solo en el cuerpo, sino también en la relación de una persona con el mundo. Por último, y lo más importante, el druida debe aprender a ser un mediador entre el mundo de los hombres y el mundo de los dioses. Debe ser capaz de comunicarse con las fuerzas divinas, de comprender su voluntad, de transmitir sus mensajes a los hombres. Esto requiere una pureza especial del alma, una receptividad especial, que se consigue a través de años de trabajo espiritual. 20 años de entrenamiento convierten a un hombre corriente en algo más. Un druida ya no es solo un hombre, pero tampoco un dios. Se encuentra en la frontera entre los mundos y sirve de puente por el que fluyen el conocimiento, la sabiduría y la bendición. Y este puente no solo conducía a los dioses, sino también a ese mundo maravilloso que los celtas llamaban Cid, el otro mundo. Cierra los ojos e intenta imaginar un lugar que no está en algún lugar lejano del cosmos, sino aquí mismo, junto a nosotros, solo que un poco desplazado, como la imagen de un espejo torcido. Es un mundo que existe en paralelo al nuestro. Lo toca en algunos puntos, pero vive según sus propias leyes. La entrada al Cid puede abrirse en cualquier parte, en las profundidades de un lago, en una cueva, en la ladera de una colina, en la espesura de un antiguo bosque, incluso en un simple montículo que un viajero descuidado ha confundido con un montículo ordinario. Pero la mayoría de las veces,
El camino es a través del agua, a través de un lago brumoso al amanecer, a través de un río rápido al atardecer, a través de un estrecho marino envuelto en bruma. ¿Qué clase de mundo es este? Imagina nuestra tierra, solo que liberada de todo lo que hace la vida dura y triste. No hay enfermedad, ni vejez, ni hambre, ni frío, ni enemistad, ni injusticia. Allí los prados son siempre verdes, los árboles siempre fructíferos, los ríos manan miel y leche. Allí el tiempo fluye de forma diferente. Un día puede durar un año, y un año puede pasar volando como un instante. Los habitantes de Sid no conocen la muerte, pero lo saben todo sobre la vida. No sienten dolor, pero son capaces de los sentimientos más profundos. Pero Sid no es el cielo en el sentido cristiano, un lugar de recompensa por una vida virtuosa. Es solo otra forma de existencia, otra forma de ser. También pueden ir allí personas vivas, héroes que se han ganado el favor especial de los dioses, poetas cuya alma resultó estar en sintonía con la armonía eterna, incluso mortales corrientes, si por casualidad se encuentran en el lugar adecuado en el momento oportuno. Pero hay una regla que rara vez se rompe. Quien ha probado la comida en el otro mundo no puede regresar del todo a nuestro mundo. Puede estar físicamente entre la gente, pero una parte de su alma permanece allí para siempre, en esa tierra donde los manzanos florecen y los frutos florecen al mismo tiempo, donde la música no se detiene ni un instante, donde cada palabra es poesía y cada mirada es una revelación. Por eso los celtas no temían a la muerte como muchos otros pueblos. Para ellos, la muerte no era el final, sino una transición, no la desaparición, sino la transformación. El alma humana es inmortal. De esto estaban absolutamente seguros los druidas. Tras la muerte del cuerpo, pasa al otro mundo, donde continúa su existencia en una nueva cualidad. Pero esta creencia en la inmortalidad no hacía a los celtas indiferentes a la vida terrenal. Al contrario, sabiendo que la muerte no era el final, podían entregarse plenamente a la vida sin malgastar su energía en el miedo a lo inevitable. Sus guerreros luchaban con asombrosa valentía. Sus poetas creaban con asombrosa libertad. Sus artesanos trabajaban con asombrosa dedicación. Todos ellos sabían que cada acto, cada palabra, cada acción importaba no solo aquí y ahora, sino también en la eternidad.
Esta filosofía impregnaba toda la cultura celta, creando una atmósfera especial en la que cada momento estaba lleno de significado. Cada acción era sagrada, cada encuentro era significativo. Cuando un celta se encontraba con el amanecer, no se limitaba a contemplar la salida del sol. Participaba en el acto cotidiano de la creación. Cuando encendía el fuego del hogar, no se limitaba a preparar la comida, sino que mantenía viva la llama sagrada de la vida. Cuando saludaba, no solo era cortés, sino que invocaba una bendición para la persona con la que se encontraba. En este mundo, cada colina tenía su propio nombre y su propia historia, cada arroyo su propia canción, cada arboleda sus propios habitantes. La naturaleza no era un simple decorado para la actividad humana, sino un participante de pleno derecho en el drama cósmico, un ser vivo dotado de conciencia y voluntad. Los lugares sagrados, los no metafísicos, solían estar situados donde la presencia de lo divino se sentía con mayor intensidad. Podía ser un robledal en lo alto de una colina donde los árboles crecían en forma de círculo natural. Podía ser un manantial cuya agua nunca se congelaba y tenía propiedades curativas. Podía ser una piedra de forma inusual, en la que los antiguos veían un gigante petrificado o la lágrima congelada de una diosa. En esos lugares, el aire era más denso, el silencio más profundo y el tiempo más lento. Cuando llegó aquí, el celta se quitó los zapatos y caminó descalzo por el suelo, sintiendo su calor vivo. Tocó con la corteza de los árboles centenarios con las palmas de las manos, como si saludara a viejos amigos. Escuchó el susurro del viento entre las hojas, tratando de oír el mensaje de los dioses. Y los dioses respondieron, no con una voz alta desde los cielos, sino con señales silenciosas que uno tenía que ser capaz de notar y entender. Una ráfaga de viento inesperada en un día sin viento, un pájaro que volaba de izquierda a derecha, una hoja que caía en el momento equivocado. Todo eso eran palabras en el lenguaje en el que los dioses hablaban a la gente y la gente a los dioses. Y en este diálogo entre lo divino y lo humano nació una magia especial, la magia de la palabra, que los celtas poseían como nadie. Imaginemos a un Filid, un sacerdote poeta, ante la tumba del rey a la hora en que los últimos destellos del ocaso tiñen el cielo de sangre y oro. En sus manos tiene un arpa, cuyas cuerdas parecen hilos de plata
que unen la tierra con el cielo. Pero su arma principal no es la música, sino la palabra. La palabra de los celtas tenía un poder especial. Podía curar a los enfermos y matar a los sanos, elevar a los cielos a un plebeyo y reducir a polvo a un rey. Fílid conocía 1000 tamaños de verso diferentes, cientos de formas de rimar, docenas de técnicas que convertían el habla ordinaria en un hechizo. Pero su arma más temible se llamaba éter, una sátira que no solo podía deshonrar a un hombre, sino cambiar literalmente su destino. Cuando el Fílid recitaba sátiras, adoptaba una postura especial. Levantaba una pierna, cerraba un ojo y estiraba un brazo en dirección a la víctima. Este extraño ritual tenía un profundo significado. El poeta se convertía en la encarnación del desequilibrio cósmico, una violación de la armonía que sus palabras debían corregir. Y ay de aquel contra quien se dirigía tal sátira. Se creía que una persona injustamente ridiculizada podía sufrir ampollas, contraer una enfermedad incurable, perder su estatus social o incluso morir. Pero los filidios no solo eran maestros de la destrucción, sino también de la palabra creadora. Sus cantos de alabanza podían hacer invencible a un guerrero. Sus bendiciones podían traer la prosperidad a toda una familia. Sus profecías podían cambiar el curso de la historia. Cuando un Fílid cantaba las hazañas de un héroe, no se limitaba a contar el pasado, sino que creaba el futuro. Inspiraba a sus oyentes a alcanzar nuevos logros. En la sociedad celta, el poeta ocupaba un lugar difícil de imaginar en nuestro mundo. Era igual al rey en dignidad. Podía moverse libremente entre tribus enfrentadas y tenía derecho a manutención y honor en cualquier casa. Pero estos privilegios también le imponían una gran responsabilidad. Fílides era el guardián de la memoria del pueblo, una crónica viva que conservaba no solo nombres y fechas, sino también el significado de los acontecimientos y su lugar en la gran historia del mundo. Las mujeres también podían ser poetas, pero su papel era especial. Se especializaban en lamentos y profecías, esos versos pronunciados en momentos de transición. Nacimiento, matrimonio, muerte. Sus voces se oían en el campo de batalla, prediciendo el resultado de la contienda. Sus canciones acompañaban a los guerreros en su último viaje. Había incluso una categoría especial de mujeres videntes que podían entrar en trance y hablar con las voces de los dioses. Pero no solo en la poesía
se manifestaba el papel especial de la mujer en el mundo celta. A diferencia de muchas otras civilizaciones antiguas, la sociedad celta concedía a las mujeres una libertad y unos derechos considerables. Una mujer celta podía tener propiedades, dedicarse al comercio, elegir a su propio marido y pedir el divorcio. Existían muchos tipos de uniones matrimoniales, desde la completa mancomunidad de bienes hasta acuerdos temporales en los que cada cónyuge conservaba su independencia. Imagínese a una mujer celta. No se queda sentada en casa sin hacer nada más que las tareas domésticas. Puede ser una guerrera que lucha junto a los hombres, una artesana que crea joyas y tejidos asombrosos, una curandera que conoce los secretos de las hierbas y los conjuros, una mercader que comercia en mercados lejanos. Su opinión se tiene en cuenta a la hora de decidir asuntos importantes. Su palabra tiene peso en la corte. Su bendición se valora igual que la de los hombres. El derecho celta, conocido como derecho bregón, reflejaba esta justicia sorprendente para el mundo antiguo. No era un sistema estatal impuesto desde arriba, sino una tradición popular que surgió de la comprensión de lo que era la justicia a los ojos de los dioses. Los pregones, los jueces, no elaboraban nuevas leyes, sino que preservaban e interpretaban antiguas costumbres que se habían transmitido de generación en generación. El derecho celta se basaba en el principio del restablecimiento del equilibrio. Si alguien causaba daño a otro, lo importante no era castigar al culpable, sino compensar el daño, restablecer la armonía rota. El precio del asesinato no era la vida, sino la propiedad. 7 esclavas o 21 vacas se consideraban una compensación justa por la vida de un hombre libre. Pero si el asesinato era especialmente ruin, por ejemplo, el anfitrión mataba a un invitado, violando la sagrada ley de la hospitalidad, la multa se duplicaba. Es interesante que no solo la propia persona era responsable del delito, sino también sus familiares. Si el asesino no podía pagar la multa, tenían que hacerlo sus parientes. Por un lado, esto parece injusto desde nuestro punto de vista, pero por otro, un sistema así obligaba a cada clan a vigilar el comportamiento de sus miembros, prevenir conflictos y educar a los niños en el espíritu de la responsabilidad. Se respetaban especialmente las leyes de la hospitalidad. Cualquier viajero que llamara a una casa debía ser alimentado y cobijado, conociera o no a sus anfitriones.
La violación de esta ley se consideraba uno de los delitos más graves, ya que el viajero estaba bajo la protección de los dioses. Había incluso normas especiales sobre cómo se debía recibir a un huésped, qué darle de comer, dónde ponerlo a dormir. La medicina también estaba regulada por ley. El médico que trataba a un paciente tenía que devolverle los honorarios si el tratamiento no funcionaba. Pero si el paciente no cumplía las instrucciones del médico, por ejemplo, no siguiendo la dieta o rompiendo el reposo en cama, el médico no era responsable. Incluso había normas curiosas sobre quién no podía ser tratado en la misma casa. Tontos, mujeres gruñonas y borrachos. Se pensaba que su presencia interfería en la recuperación. Pero lo más sorprendente de la sociedad celta era el sistema de rangos y estatus, rígido y flexible a la vez. Cada persona tenía su propio nivel de honor, desde el esclavo, cuyo juramento carecía de poder, hasta el rey, cuya palabra era ley. Pero este estatus no era inmutable. Un hombre podía ascender en la escala social gracias a la riqueza, la sabiduría, el valor militar o el don poético. Por el contrario, la mentira, la injusticia o la cobardía podían conducir a la pérdida de estatus. Los poetas tenían un sistema de rangos especial, 7 grados, desde bardo novato hasta oyam, el filid de mayor rango, igual al rey. Cada grado exigía el conocimiento de un determinado número de versos, el dominio de ciertas técnicas poéticas y la comprensión de leyes y costumbres. Un olam debía saber de memoria 350 historias principales y otras tantas secundarias. Imagínense la cantidad de conocimientos. Los reyes tampoco eran monarcas absolutos. Su poder estaba limitado por la tradición, el consejo de los druidas y la opinión del pueblo. Además, un rey debía ser física y moralmente impecable. Cualquier defecto, cojera, ceguera, una cicatriz en la cara, le descalificaba para el trono. Se creía que la imperfección física de un rey podía afectar a la fertilidad de la tierra y al bienestar del pueblo. La elección de un rey estaba rodeada de muchos rituales. Uno de ellos, la fiesta del toro, era un acto maravilloso. Se sacrificaba un toro y uno de los druidas comía su carne. Bebía caldo y luego se iba a dormir sobre la piel del mismo animal. En sueños veía la imagen del futuro rey y se consideraba que este sueño era la voluntad de los dioses. Otra forma
era probar la piedra sagrada Lia Fal, que daba un grito de alegría cuando el verdadero rey la pisaba. En el centro de esta compleja sociedad se encontraban los 4 grandes festivales que dividían el año en partes y mantenían el vínculo entre los mundos humano y divino. Cada una tenía su propia atmósfera, sus propios rituales, su propio lugar en el orden cósmico. Samhain, celebrada a principios de noviembre, era la más mística de todas las fiestas. Durante estos días, la frontera entre los mundos se diluía tanto que los espíritus de los antepasados podían venir libremente a los vivos, y los temerarios podían penetrar en el otro mundo. Las casas se decoraban con ramas de cerbal, que supuestamente protegían de los malos espíritus, pero al mismo tiempo se encendían hogueras especiales, faros para las almas de los muertos. En la noche de Samhain se contaban las historias más terribles y las más bellas, de héroes que descendían a los infiernos a buscar a sus amantes robadas, de reyes que se convertían en simples mortales por una noche, de dioses que se acercaban a la gente disfrazados de mendigos viajeros. El aire se llenaba de olor a manzanas y nueces, frutas que gustaban especialmente a los habitantes de Sid. Imbolc, la fiesta de principios de febrero, era tiempo de purificación y esperanza. Era la fiesta de Bridget y se celebraba bajo el signo de su triple fuego. Se apagaban todos los fuegos de las casas y luego se encendían otros nuevos con la llama sagrada que mantenían viva las sacerdotisas de la diosa. Las mujeres tejían cinturones y cintas especiales que supuestamente traerían buena suerte en el año venidero. Las jóvenes iban de casa en casa con una muñeca de paja que representaba a Brigitta y cantaban canciones sobre el regreso de la primavera. Beltane, la fiesta de mayo, era un triunfo de la vida sobre la muerte, de la luz sobre la oscuridad. Toda la noche anterior a la fiesta, los jóvenes pasaban en los bosques, recogiendo flores y ramas para decorar las casas. Al amanecer, se encendían enormes hogueras, las de Beltane, a través de cuyo humo se conducía al ganado para protegerlo de las enfermedades. La gente también saltaba sobre las hogueras, limpiándose de las dolencias y penas acumuladas durante el invierno. Y Lughnasadh, a principios de agosto, era la fiesta más alegre, época de cosechas, juegos y competiciones. Las fiestas en honor de Lugh duraban un mes o más. Se organizaban carreras de caballos
y competiciones de cuadrigas, torneos de poetas y músicos, concursos de artesanos. Se celebraban matrimonios y acuerdos comerciales. Se resolvían disputas y se elegían nuevos gobernantes. Pero en todas estas fiestas subyacía una profunda comprensión de la naturaleza cíclica del tiempo. Los celtas no veían la historia como un movimiento en línea recta del pasado al futuro. Para ellos, el tiempo era una rueda que giraba, devolviendo el mundo al punto de partida, pero a un nuevo nivel. Por lo tanto, cada celebración no era solo el recuerdo de un acontecimiento pasado, sino la experiencia real de una verdad eterna. Esta concepción cíclica del tiempo se reflejaba también en su calendario, sorprendentemente complejo y preciso. Los sacerdotes celtas eran capaces de predecir los eclipses. Conocían la duración del mes lunar con una precisión de 1 minuto y podían calcular cuándo se repetiría una determinada combinación de fenómenos celestes. Pero su calendario no solo tenía en cuenta el movimiento de las luminarias, sino también los ritmos de la naturaleza, las necesidades de la agricultura y las necesidades espirituales de las personas. Cada día de la semana, cada fase de la luna, cada estación del año tenía su propio colorido, sus propias oportunidades, sus propias limitaciones. Había días propicios para iniciar nuevos asuntos y días en los que era mejor terminar los viejos. Había épocas en las que las hierbas recogidas tenían poderes curativos especiales, y épocas en las que era mejor abstenerse de recogerlas. En este mundo ordenado y medido, cada uno conocía su lugar. Cada uno comprendía su papel en el gran drama cósmico. Y aunque este mundo pueda parecernos demasiado regimentado, demasiado dependiente de tradiciones y rituales, había en él una armonía especial, armonía entre el hombre y la naturaleza, entre la individualidad y la sociedad, entre lo terrenal y lo divino. Pero incluso la melodía más hermosa llega a su fin. Incluso el fuego más brillante, tarde o temprano, se reduce a brasas. Incluso la civilización más majestuosa acaba dando paso a nuevos tiempos. Y el mundo celta, ese maravilloso cosmos donde cada palabra era un conjuro y cada piedra un guardián de la memoria, tampoco escapó a la ley del cambio. Imagina la última noche del viejo mundo. En algún lugar de un roble sagrado, un antiguo druida se sienta a contemplar un fuego cuyas llamas le parecen escritas en una lengua desconocida. En ese fuego ve lo que está
por venir. Legiones vestidas con capas rojas, marchando por caminos que atravesarán los bosques sagrados como cicatrices. Templos de piedra que crecerán en los lugares de las no metafísicas. Nuevos dioses que vendrán del lejano sur y del este. Una nueva fe que llamará delirios paganos a todo lo que para él era verdad sagrada. ¿Por qué desapareció esta civilización? ¿Por qué un mundo que parecía tan estable, tan armonioso, fue incapaz de resistir el embate del tiempo? Muchos investigadores modernos han intentado explicarlo por el primitivismo de la sociedad celta, su incapacidad para organizarse, el atraso de la tecnología. Pero todas estas explicaciones son superficiales. La verdadera razón se encuentra mucho más profundamente en la base misma de la cosmovisión celta. La civilización celta se construyó sobre un principio que era exactamente lo contrario de lo que vemos en el mundo romano. Los celtas tenían el poder espiritual, el poder de los druidas, por encima del poder secular de los reyes. El rey podía ser un guerrero poderoso, un gobernante sabio, un juez justo, pero no podía tomar ninguna decisión importante sin el consejo de los druidas. Eran los sacerdotes quienes determinaban si una guerra era justa, si la ley era correcta, si un hombre era digno del lugar que ocupaba en la sociedad. Este sistema funcionó perfectamente bien, mientras el poder espiritual se mantuvo vivo, autoritario e incuestionable. Pero una vez que se debilitó y toda la estructura de la sociedad celta comenzó a derrumbarse, y el debilitamiento era inevitable, porque la espiritualidad celta era fundamentalmente no histórica. ¿Qué significa? Los romanos llevaban crónicas detalladas, registraban todos los acontecimientos, sistematizaban el conocimiento, creaban bibliotecas y archivos. Para ellos era importante dejar constancia de lo sucedido en tal o cual año del reinado de tal o cual emperador, quién ganó tal o cual batalla, qué leyes se aprobaron en tal o cual momento. Para los romanos, la historia era un proceso lineal, un movimiento de un estado menos perfecto a otro más perfecto. Los celtas, en cambio, vivían en el mundo del mito. Para ellos, lo importante no era el hecho en sí, sino su significado, no la fecha del acontecimiento, sino su lugar en la historia eterna de la relación entre dioses y hombres. No escribían crónicas, porque para ellos el pasado no era un hecho muerto, sino una realidad viva
que renace constantemente en el presente. Cada vez que el Philid relataba las hazañas de Cuchulainn, era como si el héroe hubiera vuelto a la vida. Cada vez que el druida realizaba un ritual en honor de Lugh, el dios volvía al mundo de los hombres. Este sistema era hermoso, pero también vulnerable. Solo podía existir mientras vivieran sus portadores. Druidas, Philides, bardos. Y estas personas no eran solo guardianes del conocimiento. Eran encarnaciones vivas de la tradición, su parte integral. Si se elimina a los druidas del mundo celta, éste dejará de ser celta. Se convertirá en una cáscara vacía, un conjunto de formas externas sin contenido interno. Y aquí vienen los romanos, no necesariamente con la espada y el fuego, aunque eso ha sucedido. Pero lo principal es que traen con ellos una forma diferente de vivir, una forma diferente de pensar. Construyen carreteras que conectan rincones remotos en una red. Construyen ciudades que se convierten en centros de comercio y artesanía. Crean escuelas que alfabetizan en latín. Ofrecen a la nobleza celta cargos romanos, títulos romanos, modos de vida romanos, y poco a poco, generación tras generación, los celtas empiezan a olvidar su lengua, sus costumbres, su fe. No porque se les obligue, sino porque el mundo romano parece más cómodo, más práctico, más prometedor. ¿Por qué enseñar a los niños versos complejos en una lengua antigua cuando se les puede enseñar latín y abrirles el camino a una carrera en la administración romana? ¿Por qué preservar rituales antiguos cuando se pueden adoptar dioses romanos y acceder a templos romanos, festivales romanos, la cultura romana? Los druidas intentan resistir. Se retiran a los bosques profundos, a islas remotas donde aún pueden conservarse las viejas tradiciones. Siguen enseñando, siguen realizando rituales, siguen preservando el conocimiento sagrado, pero sus discípulos son cada vez menos, su influencia cada vez más débil, sus voces cada vez más silenciosas. Y luego viene el cristianismo. Y este es un reto completamente distinto. Los dioses romanos eran comprensibles para los celtas. También eran manifestaciones de fuerzas naturales. También tenían sus funciones, sus esferas de influencia. Era posible identificar a Mercurio con Lugh, a Marte con Nuadu, a Minerva con Brigitta, y seguir adorando a los mismos dioses con nuevos nombres. Pero el Dios cristiano
era fundamentalmente diferente. No era el dios del bosque o del río, ni el patrón de un determinado oficio o función. Afirmaba ser el único Dios, el creador de todas las cosas, la fuente de toda verdad. Y sus seguidores decían que todos los demás dioses eran ficciones o demonios, que toda la sabiduría anterior era un engaño, que el viejo mundo tenía que morir para que pudiera nacer uno nuevo. Por supuesto, la cristianización de los celtas no fue tan sencilla. San Patricio y otros misioneros fueron lo bastante sabios como para no intentar destruir todo lo antiguo a la vez. Encontraron puntos de contacto entre las creencias celtas y el cristianismo. Tradujeron las imágenes celtas al lenguaje cristiano y convirtieron a los dioses celtas en santos cristianos. Brigita se convirtió en Santa Brigita, la patrona de Irlanda. Su fuego sagrado siguió ardiendo, solo que ahora no lo mantenían vivo las sacerdotisas druidas, sino las monjas cristianas. El prado se convirtió en el arcángel Miguel, jefe de las huestes celestiales. Los manantiales sagrados se convirtieron en pozos sagrados donde los cristianos rezaban en busca de curación. Los antiguos festivales recibieron nuevos nombres y nuevos contenidos, pero conservaron muchas de las antiguas costumbres y, sin embargo, ya no era lo mismo. Los monjes cristianos escribieron las antiguas leyendas, pero las escribieron como cuentos de hadas, como entretenimiento, no como verdad sagrada. Conservaron los nombres de los antiguos héroes, pero los despojaron de sus poderes divinos y los convirtieron en personas corrientes, aunque muy valientes o sabias. Permitieron que las viejas costumbres existieran, pero solo como folclore, como supersticiones populares, sin significado religioso. Lo más triste fue que en este proceso se perdió lo más importante: la conexión viva entre el hombre y lo divino, esa cercanía íntima con los dioses que hacía de cada día una aventura sagrada para los celtas. El dios cristiano era grande y poderoso, pero vivía en el cielo, no en cada árbol, en cada piedra, en cada arroyo. Había que acercarse a él a través de intermediarios, sacerdotes, santos y elaborados rituales. Era la fuente del amor y la misericordia, pero este amor exigía la renuncia al mundo, no la fusión con él. Los últimos reductos de la tradición celta resistieron más tiempo en Irlanda, la misma isla que, según la leyenda, fue la cuna de la sabiduría druídica. Aquí, en el confín del mundo conocido, entre brumosas marismas
y verdes colinas, aún se oían viejas canciones y se recordaban antiguos nombres. Los monasterios de Irlanda se convirtieron en un lugar maravilloso donde los monjes cristianos reescribían los mitos paganos, donde la erudición latina se combinaba con la poesía celta, donde la nueva fe aprendía de la antigua sabiduría. Es a los escribas irlandeses a quienes debemos la supervivencia de El robo del toro de Cualnge, El viaje de Branagh, El emparejamiento de Eten y muchos otros textos preciosos que nos ofrecen una ventana a un mundo desaparecido. Pero incluso estos textos ya no son una tradición viva, sino su sombra, su eco, su recuerdo. En el siglo X de Cristo, la civilización celta, como fuerza viva, había dejado de existir. Aún quedaban algunas costumbres, algunas creencias, algunas palabras en las lenguas de los pueblos celtas, pero no existía una visión holística del mundo que pudiera resistir los nuevos tiempos. ¿Por qué ocurrió esto? No porque la tradición celta fuera más débil o primitiva que otras. Al contrario, en cierto sentido, era demasiado perfecta, demasiado completa, demasiado dependiente de la personalidad de sus portadores. La civilización romana pudo sobrevivir a la caída de los emperadores porque se basaba en instituciones, en leyes escritas, en sistemas que existían independientemente de los individuos. El cristianismo pudo sobrevivir a la persecución porque sus fundamentos estaban escritos en libros que podían ocultarse y luego recuperarse y volver a estudiarse. La tradición celta vivía en el pueblo. Cuando los druidas desaparecieron, también lo hizo la tradición. Cuando dejaron de enseñarse las lenguas antiguas, se olvidaron las verdades ancestrales. Cuando cesaron los antiguos rituales, se cortó la conexión con los antiguos dioses. Sin embargo, sería un error afirmar que el mundo celta desapareció sin dejar rastro. Se disolvió en nuevas culturas, como un río se disuelve en el mar. Pero no desaparece, sino que pasa a formar parte de algo más grande. La poesía celta influyó en el desarrollo de la literatura europea. Sin ella no habría novelas de caballería, ni historias sobre el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, ni Tristán e Isolda. La espiritualidad celta ha dejado su huella en el misticismo cristiano, sobre todo en el irlandés y el escocés, que han conservado una notable cercanía a la naturaleza. El arte celta, esas maravillosas líneas entrelazadas, esas espirales misteriosas,
esas bestias fantásticas, perdura en los ornamentos de los manuscritos, en los dibujos de las piedras, en las tradiciones del arte popular. La música celta, esas melodías melancólicas que parecen surgir directamente de la tierra, aún puede escucharse en Irlanda, Escocia, Gales y Bretaña. Pero el legado más importante de la civilización celta no son obras de arte o literatura concretas, sino la forma de ver el mundo que nos legaron. Una forma de ver lo sagrado en lo ordinario, lo eterno en lo temporal, lo divino en lo natural. Una forma de entender que el mundo no es un conjunto de objetos muertos que pueden manipularse, sino un ser vivo con el que necesitamos encontrar un lenguaje común. En nuestra época, cuando la humanidad se enfrenta a una crisis ecológica, cuando empezamos a darnos cuenta de que no podemos explotar la naturaleza indefinidamente sin dar nada a cambio, la sabiduría celta adquiere una nueva relevancia. Su comprensión de la interconexión de todas las cosas, su respeto por la tierra, su capacidad para escuchar la voz de lo divino en el sonido del viento y el murmullo del arroyo. Todo ello puede enseñarnos a construir relaciones con el mundo de una forma nueva. Por supuesto, no podemos ni debemos intentar revivir la civilización celta en su forma original. El tiempo no corre hacia atrás y la rueda de la historia no gira hacia atrás. Vivimos en un mundo diferente. Nos enfrentamos a retos distintos. Tenemos conocimientos y oportunidades que los antiguos celtas no podrían haber soñado, pero podemos aprender de ellos, a dejar espacio en nuestras almas para el asombro, a encontrar la belleza en las cosas sencillas, a recordar que detrás de la superficie visible de los fenómenos hay una realidad más profunda. Podemos aprender de ellos a tratar las palabras no como sonidos vacíos, sino como una fuerza viva capaz de crear y destruir. Podemos aprender de ellos a combinar la actividad práctica con la investigación espiritual, a no perder el contacto con la tierra cuando miramos a las estrellas. Y cuando un hombre moderno, cansado del ajetreo de la ciudad, va al bosque un fin de semana para estar a solas con la naturaleza, cuando se sienta junto al fuego y escucha el silencio de la noche, cuando se siente parte de algo más grande que su vida ordinaria, en esos momentos despierta en él algo de la antigua alma celta. En esos momentos, la frontera entre los mundos se diluye y a través de ella llega el eco de viejas canciones, el susurro de nombres olvidados, el aliento de esos dioses
que no han desaparecido, sino que solo esperan a que se les vuelva a llamar por su nombre. Quizá sea ahí donde reside la verdadera inmortalidad de la tradición celta. No en los museos y los libros, no en los festivales y las reconstrucciones, sino en esos momentos en los que el hombre moderno se da cuenta de repente de que el mundo que le rodea está vivo, que los árboles no son solo una fuente de madera, que los ríos no son solo recursos hídricos, que las piedras no son solo materiales de construcción. En esos momentos en que empieza a oír la música de las esferas en el canto de los pájaros, a ver la escritura de los dioses en los dibujos de las nubes, a sentir el aliento de la eternidad en el soplo del viento. Y así llegamos al final de nuestro viaje nocturno al mundo celta. El fuego de la arboleda sagrada se apaga y los primeros destellos del alba pintan el cielo de un gris nacarado. El druida se levanta de donde ha pasado la noche, sumido en sus pensamientos, y se vuelve hacia el este. Sus labios se mueven, pronunciando un antiguo saludo al nuevo día, cuyas palabras ya no recordamos, pero cuyo significado sigue vivo en nosotros. Gracias, queridos oyentes, por acompañarme en este viaje a través de la bruma de los tiempos. Dejad que la historia de los celtas os recuerde que el mundo está lleno de maravillas para quienes pueden verlas, que cada día puede ser una aventura sagrada para quienes saben vivirlo, que en cada uno de nosotros vive un trozo de ese conocimiento ancestral que convierte la vida ordinaria en mágica. Buenas noches, y que tus sueños estén llenos de verdes colinas y ríos de plata, robles milenarios y nieblas blancas, voces que cantan en lenguas más antiguas que todos los imperios, y luz que nunca se apagará. Nos vemos en la próxima conferencia, donde viajaremos de nuevo a los misterios del pasado, que pueden ser las claves para entender el presente.